El momento favorito es el principio del fin. Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. Y en el momento favorito ya está con nosotros Leandro Santoro. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va? Buen día a todos. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, yo tenía muchas ganas de que viniera Leandro porque es alguien que ve la política siempre de una manera interesante, con un enfoque piola, que habla, les diría, sin cassette, siempre por supuesto, siendo un dirigente político hay algunas cosas que no se dicen, pero es de los políticos que habla, creo, con menos cassette de los que conozco. Y además de los dirigentes de lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria, es lo que está dando el debate con el gobierno nacional en este momento tan difícil en el que el peronismo, él ni siquiera es peronista, ¿no? Tiene un origen radical, pero sí es parte de ese espacio de Unión por la Patria. No encuentra bien su lugar, no sabe bien qué decir frente al gobierno de Milei, cómo ubicarse. De hecho, esta semana fue una semana de interna en el oficialismo, que pasaron un montón de cosas en las que el peronismo quedó como reducido a un segundo plano. ¿Cómo te va, Lean? Gracias por venir. Bien, Gaby, gracias por la invitación. ¿Qué estás viendo de esta interna dentro del oficialismo, el papel de Macri, estas peleas que parece que en algún momento va a terminar mal, pero todavía hay contenidas? Yo creo que Macri es para Milei lo que Duhalde fue para Néstor. A ver, pará que lo proceso. Macri es para Milei lo que Duhalde fue para Néstor. Sí. Ok. Creo que Néstor, a diferencia de Milei, hablaba con la dirigencia y con la sociedad, y Milei habla solamente con la sociedad. Ajá. Que sabe que lo necesita a Macri para garantizar la gobernabilidad de los próximos 2 años, y que al mismo tiempo sabe que las elecciones del año que viene son el momento de independencia absoluta del proyecto de él en relación al proyecto del PRO, para dar vuelta a la página. Me llama la atención como Macri no lo ve, porque lo que pasó en las últimas 48 horas es insólito, realmente insólito. Macri toma la decisión de marcarle la cancha al gobierno, le pide a sus diputados y a sus senadores que voten y que actúen de una manera poco convencional. Finalmente el gobierno recibe 3 estocadas que son muy importantes, donde el peronismo tuvo mucho que ver en eso: el freno al decreto de los 100.000 millones de pesos para la CIDE, la presidencia de la comisión bicameral para un tipo que no era el que el gobierno quería, de seguimiento de inteligencia, y la recomposición jubilatoria. Quilombo bárbaro, la gente se empieza a dar cuenta que el bloque de La Libertad Avanza se fractura, hay pases de facturas en el medio, unos con otros, qué sé yo, y paradójicamente, después de las milanesas, el presidente Macri saca un tuit diciendo: porque quiero mucho a los jubilados, apoyo el veto del presidente. Que yo interpreto que lo que quiso hacer fue compartir el costo de una decisión sumamente impopular con Milei. Ahora, lo que es insólito es que después de esa jugada, Milei, en lugar de agradecerle, lo sale a matar. Lo mata Franco, lo mata Patricia Bullrich y lo mata el propio Milei. Entonces, esto no tiene antecedente, porque se supone que un presidente débil de origen como Milei está obligado a construir consensos con quienes piensan más o menos parecido. Es muy difícil imaginarse cómo va a construir consenso y confianza después de ver cómo el tipo que más gobernabilidad le presta termina siendo sometido a un aparato de comunicación con un nivel de brutalidad que incluso a veces cuesta ver en los opositores al gobierno. Entonces, la verdad, a mí me sorprende mucho lo que está pasando hoy en la Argentina. Ahora, siguiendo esa analogía que hacías vos, Sí. En el 2005, Néstor Lo ha enfrentado Chichi. lo enfrenta a Duhalde, va a matarlo a Duhalde, al que lo había llevado al poder. ¿Vos pensás que el año que viene Milei va a matar a Macri? Yo creo que, por cómo están dadas las condiciones hoy, ese es el plan A del gobierno. Si mañana la economía empeora, va a tener menos margen para hacer eso, ¿no? O si empeora, va a empeorar la economía. Si la confianza y el apoyo social disminuye, probablemente tenga menos incentivos para hacer eso y más incentivos para ir juntos. Pero que en la cabeza del triángulo de hierro que conduce el gobierno está
cargárselo a Macri, no tengo ninguna duda. Y que además está cargárselo y en el mientras tanto usarlo. Lo que pasa es que uno de Macri puede decir muchas cosas, jamás que era un tonto, ¿no? Yo tengo enormes diferencias ideológicas con él. A mí me llama mucho la atención cómo ha actuado, de la manera que ha actuado, porque la verdad que perdió mucho prestigio y mucho poder político en las últimas horas. O sea, es muy raro que un presidente que tiene una debilidad estructural porque no tiene apoyos políticos serios, liquide públicamente a un tipo que lo quiera ayudar, porque eso hace que otros que tal vez piensen en ayudarlo a Milei lo piensen dos veces a la hora de darle un apoyo importante. Por eso te digo, yo creo que ellos subestiman el triángulo de hierro, subestima las instituciones, subestima el poder político de las instituciones y de la dirigencia política, social, económica y empresaria, y sobreestima el apoyo de la sociedad en redes. Si no, no se comprende cómo cometen semejante imprudencia. O sea, ellos suponen que con el apoyo en las encuestas y con los trolls les alcanza para mantener la iniciativa política. Y eso es parcialmente cierto, porque es cierto que... Bueno, Marcos Peña decía lo mismo, ¿no? No decía lo mismo. Sobre redes sociales decía lo mismo. No, pero complementaba con otras cosas, no era solamente eso. De hecho, la crítica que ellos le hacen a Marcos Peña es que Marcos Peña tenía una mirada más institucionalista y más, si querés, reformista de la cosa, mientras ellos vienen a hacer una suerte de revolución conservadora que se viene a cargar con todo. Lo que pasa que, por eso yo creo que hay que, a ver, esto es una democracia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema en la concepción del poder de estos tipos que se imaginan que esto es una autocracia. Entonces actúan de una manera muy irresponsable con diputados, con senadores, con los gobernadores, con los propios aliados. O sea, no es normal lo que está pasando. Vos fíjate que se pelearon con el senador de Formosa, un quilombo con la vicepresidenta de la Nación, con Villarroel. Se pelearon con la diputada de Los Patitos, que la acaban... Arrieta. Se pelearon con Píparo. Y se pelearon con Sago. Es una cosa insólita, 40 diputados. A ver, es cierto que en la debilidad del gobierno de Milei está su fortaleza, porque acá hay que entender cómo él lo comprende. Él comprende que la sociedad percibe que él es débil porque no tiene aliados propios, entonces eso le da mucho poder porque la sociedad le da mucho crédito para hacer lo que él quiere hacer. Ahora, eso es cierto al principio. Después el poder político se licúa si no vienen resultados. La gente dice, bueno, está bien, vos viniste acá a luchar contra la casta, incluso sos capaz de luchar contra la casta propia, levanta un pulgar para arriba. Ahora, ¿eso cuánto puede durar? Y dura lo que dura la expectativa en que en realidad la inflación va a bajar y la economía se va a recuperar y los salarios van a recuperarse atrás de la recuperación de la economía. Si eso no se da de esa manera, si la secuencia no es la que la gente espera. Mira, hoy salió una nota muy interesante de Aurelio en La Nación. En realidad es una nota que, no me acuerdo si en La Nación o Clarín, perdón, donde habla Federico Aurelio. Sí. Que le cuentan una conversación entre Aurelio y Milei donde le dice, mira, vos tenés creo que 45 o 46% de apoyo, el gobierno tiene incluso un apoyo importante, pero la sociedad percibe que en realidad hay menos resultados que esperanza. Dice, cuando vos le preguntás menos a la resultados que esperanza, claro, sí. O más esperanzas que resultados. Sí. Le preguntan a la gente, che, bueno, ¿acompañás al gobierno? Sí. ¿Estás mejor? No, no estoy mejor. ¿Ves que hay aciertos económicos o políticos? No, no veo tanto. Sí. ¿Y entonces por qué lo acompañas? Porque tengo esperanza. ¿Se entiende? Eso se debe a que Milei tuvo más aciertos políticos que económicos, paradójicamente. Se supone que era un economista que venía a ordenar la cosa y en realidad desordenó, me parece, y empeoró bastante la situación de cómo estaba, pero políticamente, por jugar tan al fleje, tan al extremo, terminó ganando centralidad política e iniciativa, y eso le permite generar una situación paradojal, que es que con una situación socioeconómica mucho peor de la que teníamos, entre otras cosas empeorada por decisiones del propio gobierno, como la devaluación del 120%, la desregulación de las obras sociales, del precio de la nafta, el aumento de impuestos, cosas que si vos te pones a pensar no nos damos cuenta, pero Milei incumplió su contrato electoral en muchas cosas, subió el impuesto a la ganancia, subió el impuesto a los combustibles líquidos, subió el impuesto país, nombró gente de la casta como Scioli, tuvo una actitud absolutamente antirrepublicana cuando, por ejemplo, trata de subir el presupuesto de la CIDE por decreto, fondos reservados. A ver, si yo te hubiese dicho que el tipo iba a hacer todo esto, me decías, es imposible. Sin embargo, la sociedad le permite todo esto, por lo menos por ahora, a partir de una explicación.
que es que todavía le tienen confianza al método de acción política del tipo. Yo creo que esa confianza, que obviamente es una confianza frágil, porque depende mucho de la subjetividad, de las percepciones, de la expectativa de la gente, puede hacer que Milei no vea parte de lo que yo creo que tiene que ver cualquier dirigente democrático, que es la complejidad del entramado institucional de la Argentina. ¿Viste? Hay un punto donde, por ejemplo, la justicia te deja pasar todo y de la mañana a la noche te empiezan a poner amparos, te empiezan a poner, ¿viste?, objeciones. Hay un punto donde la oposición te acompaña a todo, aunque la insultes. Viste que los radicales los insultan y acompaña al gobierno, al PRO lo insultan y bueno, salvo esta semana en general acompaña. Pichetto incluso, que tiene diferencias, acompaña. Ahora hay un día, y es un día, donde las balas que no te entraron todas juntas y los tipos que te decían sí, siga para adelante, te dicen hasta acá llegaste. Lo mismo con los medios. ¿Ese día ya llegó? No. No llegó. No. Está buenísimo un concepto que diste recién, me quedé pensando, que es que hasta ahora Milei tuvo más aciertos políticos que económicos. Y que lo que sigue generando confianza en la gente, pese a la falta de resultados económicos, es el modo de la acción política de Milei. Sí. ¿Es eso lo que sigue generando alguna expectativa o que enfrente de Milei no hay nada? Bueno, a ver, es eso más... A ver, hoy leí un texto de Semán que decía, de Pablo Semán, a quien si está escuchando le mando un saludo. Si la sociedad percibe que el malestar se debe a políticas que son contrarias a la derecha, ¿por qué no ser de derecha? Entonces, entiendo yo que hay mucha gente... Si la sociedad percibe que estamos en esta situación por culpa los anteriores. Por los anteriores, que a ver... Que son los zurdos en términos... La izquierda, claro, él le dice pero ojo, sí, que es mundial esto, sí, porque el crecimiento también de la ultraderecha en el mundo se debe a que la polarización, ellos han puesto, los ultras han puesto, inclusive a los moderados de centro izquierdo, de centro derecha, en el mismo lugar que a los comunistas, ¿viste? Entonces dice, bueno, ¿usted está contento con la vida que lleva? No. ¿Está frustrado porque tiene un montón de expectativas que no puede cumplir? Sí. ¿No se da cuenta que esto es consecuencia del consenso de posterior a la Segunda Guerra Mundial, que da origen al estado de bienestar, donde el Estado regula y queriendo alcanzar la justicia social genera inflación, gasto público, te pone regulaciones que te impiden crecer? Usted tiene razón. Entonces lo que hay que hacer ahora es destruir todo eso para avanzar hacia 100 años de desarrollo. Claro. Entonces esa narrativa es efectiva. A ver, ustedes piensen, yo cuando escuchaba que Milei decía la justicia social es injusta, decían, este tipo la está chocando. No, claro, no puede decir eso en Argentina. Sí. Es una aberración. Es una aberración. ¿Qué logró? Que un sector de la sociedad considere que la justicia social es la causa de la inflación. Porque la justicia social se consigue supuestamente a través de la intervención del Estado, cobrando impuestos o emitiendo dinero, y eso indirectamente produce una licuación de los ingresos como consecuencia del aumento de la tasa de inflación. Entonces, esa narrativa fue muy efectiva. Eso es un logro político. Eso es un logro político. De hecho, el otro día se sacaron una foto. Lo que pasa que, a ver, si esto es efectivo o no es efectivo, lo vamos a ver cuando se vote algo. Por ahora no se votó nada, digamos, porque la encuesta te refleja una cosa, puede ser otra cosa. El otro día se sacaron una foto riéndose del tema del veto a los jubilados, diciendo, a mí nadie me va a quitar el superávit, y todo cagándose de risa. Y eso penetró en un sector de la sociedad. No es que lo que ellos dicen no hay nadie que lo piense. O sea, hay gente que cree eso. Claro, sí. Ahora, ¿hasta dónde vos tirás de la cuerda? No se sabe, hasta que... Yo siempre recuerdo lo mismo. Macri, antes de ir a la elección del 19... las encuestas decían que estaba empatado o que perdía por un punto. Sí. Y el que estaba más o menos en la política o en la calle se da cuenta que no era ese el resultado. Sí. Mira, a ver... Y Macri tampoco tiene candidato. O sea, si Macri tuviera quizás un tipo más potable o una mujer más potable para ser cabeza representativa de una derecha, si querés, más institucionalista o más, entre comillas, más democrática, quizás ya estaría soltando algo de lastre Milei para ese lado. Lo que pasa es que no hay nada. ¿Qué hay ahí? Sí, no, a ver, vamos por parte. Primero, ellos hacen del equilibrio fiscal un fin. Entonces te dicen, mirá, nadie nos va a tocar el equilibrio fiscal. Yo, de hecho, el cruce que tuve estas horas con Caputo por eso, porque el tipo puso el equilibrio fiscal es innegociable, yo puse la justicia social es innegociable. O sea, así arranca todo, no lo agredí, o sea, senté una posición política que diferencia dos cosmovisiones, ¿no? Vos crees que lo importante es que te cierren los números a cualquier costo, yo creo que acá hay gente, ¿viste? Y que la gente tiene que estar adentro del esquema, y que en todo caso el equilibrio fiscal es un medio para construir un fin. Ahora, ellos reaccionan de manera muy violenta y muy agresiva
porque están dando, como ellos dicen, una batalla cultural. Entonces, en definitiva, no estamos frente a liberales ni a neoliberales, estamos frente a anarcocapitalistas. Y esto, el tema del concepto del anarquismo es un concepto que nosotros no hemos estudiado lo suficiente, porque además lo asociamos a la idea libertaria de izquierda. O sea, yo cuando era pibe, los anarquistas eran los sindicalistas más violentos, que le ponían límite a las patronales, ¿viste?, del principio del siglo XX o de final del siglo XIX, ¿no? Entonces, o sea, eran tipos de izquierda, etcétera. Ahora, este capitalismo anarquista lo que propone es la desintegración del Estado, y entonces la sociedad se ordena no en función del libre mercado, sino de la ética de la rentabilidad. O sea, todo tiene que ver con el mercado. Es una sociedad de mercado, no es una sociedad con mercado ni con libre mercado. Esa relación, que para mí es incomprensible, porque además eso conduce inevitablemente a una sociedad más fracturada, más enfrentada, más desigual, más violenta, más todo, hoy tiene prensa, o sea, hoy tiene aceptación social. Es muy loco porque, y no pasa solamente en la Argentina, pasa en todo el mundo. O sea, la derecha ha crecido sobre el descontento de las políticas de bienestar. Cuando existen malestares que son profundos, resentimientos íntimos muy profundos, gente que por ahí no pudo cumplir con su proyecto de vida, o que siente que a sus hijos la cosa le va mal, o que en lugar de agarrárselas contra el sistema económico, que es el capitalismo, se la agarra contra el sistema político, que es la democracia. Entonces ahí creo que hubo un éxito en la narrativa. Por eso te digo que Milei la pega en lo político, para lo que él quiere, no es que yo esté de acuerdo. Para terminar con esto, porque la conclusión de eso es el conflicto y la confrontación extrema. O sea, vos pensás que la sociedad percibía a Alberto y a Macri como parte de un fracaso que tenía que ver con que no habían logrado hacer nada. Entonces viene Milei y hace. ¿Qué hace? Destruye. Cierra el INADI, cierra el Ministerio de la Mujer, ¿viste? Agarra y dice, voy a terminar con estos curros, destruye, levanta. A ver, es muy sencillo de regular, ¿no? La dificultad acá es regular sin que eso obstruya la iniciativa económica y no permita al mismo tiempo abuso. Pero la verdad, yo no conozco ninguna sociedad que no regule relaciones económicas y financieras. Mirá los Estados Unidos. Después de la crisis del 2008, se tuvieron que replantear un montón de cosas. Para eso está el Estado, ¿no? Exacto. A ver, es muy raro esto, porque le pido a la gente que haga el esfuerzo de entender esto, porque para los que somos tenemos más de 40 y tenemos una formación más clásica, todo esto es como infantil. Porque decís, che, pero ¿de verdad estás diciendo que vas a Davos a decir que el problema es el comunismo global y el colectivismo? ¿En Davos decís eso? O sea, ¿de verdad vos pensás que, a ver, qué sé yo, que por ejemplo, que Sánchez, el presidente de España, es comunista? Estamos hablando con Leandro Santoro. Me quedé también con un concepto que diste vos que me pareció interesante, que es esto de que ellos han logrado instalar que la causa de la inflación es la justicia social. Sí. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? ¿Reivindicar la justicia social? ¿Qué concepto puede unificar la articulación de un programa alternativo al de Milei? ¿El de justicia social? ¿Todavía? El del sentido del otro. Porque atrás de eso también hay una concepción profundamente individualista. A ver, por más que la idea de justicia social tenga hoy, si querés, mala prensa, porque en realidad lo que está en cuestión en la sociedad son los instrumentos sobre los cuales se trata de alcanzar esa justicia social, yo creo que lo que está en el fondo de eso también es una contradicción latente, que creo que es una de las contradicciones fundamentales hoy en la sociedad argentina, que es individualismo versus comunidad, o si querés, un sentido hiperindividualista de la vida frente a un sentido más solidario y más gregario. Para mí, mucho más desde la política y del Estado, tener presente el sentido de la existencia del otro es muy importante. Cuando vos hablás de una sociedad que se desentiende de la necesidad de compensar las desigualdades de origen, está generando una sociedad más desigual, aunque las víctimas de esa desigualdad no lo vean. Porque, por ejemplo, ellos ni siquiera hablan de igualdad de oportunidades, pero que Macri sí hablaba de igualdad de oportunidades. Ellos están en otra lógica incluso, es más del orden espontáneo y del estado de naturaleza. Ahora, cuando nosotros hablamos de una sociedad equilibrada y hablamos de la justicia social, hablamos de partir de una premisa, que es que los seres humanos en la lotería de la vida nacemos en un barrio o en otro, nacemos varones o mujeres, nacemos blancos o negros, nacemos en una familia con más guita o con menos, y que eso tiene mucho que ver
esa suerte, ese destino, tiene mucho que ver con cómo te vaya a ir a vos en tu trayectoria, en tu vida, ¿no? A lo largo de tu vida. El Estado, una de las cosas que debería tratar de hacer es achicar esa brecha, es compensar esas desigualdades de origen, porque un pibe que nace en una familia sin alimento, el millón de pibes que hoy se va a dormir sin cenar, por más que haya igualdad de oportunidades formales, si no hay políticas activas, si no hay una libertad positiva, o sea, un Estado que interviene y que los ayuda y que trata de equilibrar todo eso, no van a tener las mismas oportunidades que van a tener los hijos o las hijas de cualquiera de nosotros. ¿Y cómo terminamos que en la situación de que hay gente del estrato social más bajo que tiene el discurso de Milei, digamos? ¿En qué falló la política? Porque en realidad es ese sector el que está siendo solidario con la política de Milei. O sea, Milei le está diciendo, yo quiero ser individualista, y la gente le que está diciendo, no, en realidad vos procedés porque nosotros te bancamos. Digamos, está teniendo solidaridad de sectores que en algún momento estaban protegidos por la UCR, en otros por el peronismo. Vos sos un tipo que militaste en la calle siempre. ¿Cómo se explica esa situación? Una persona que te dice en la misma frase, no me alcanza para pagar el boleto para ir a laburar en la construcción, y te dice, pero lo que pasa es que estaba todo muy atrasado. ¿Y cómo se llega a esa situación? Bueno, ahí hubieron tres cambios. Tres cambios. El primero, hubo un cambio en el mercado laboral. O sea, aparece, o sea, vos, cuando vos ves de qué labura la gente, si hay 6 millones de trabajadores formales en el sector privado. Sí. La población económicamente activa debe estar en 23, 24, 25 millones. Quiere decir que hay por lo menos 19 millones de personas que laburan en otro lado. La aparición del cuentapropismo o del emprendedurismo es muy importante. De hecho, la mayoría de la gente probablemente que nos esté escuchando ahora labura con el celu, ¿no? O tradear, o venden bonos, o son trader de bonos, o publican en Mercado Libre cosas que hacen en la casa, artesanías, y las venden, o laburan en Rappi o en Uber con el celu, o programan para afuera, ¿no? Sí, no son trabajadores registrados formales, no, la mayoría. Y tienen una relación con el Estado y con la sociedad muy distinta. En general laburan solos, ¿no? Los que laburan para afuera tienen dificultades para traer los dólares, o sea, perciben el Estado como parte del problema. Y además hay una cultura, la cultura meritocrática es una cultura que choca con la cultura, digamos, del estado de bienestar y de la sociedad salarial del siglo XX. Es distinto. O sea, ellos, por ejemplo, en general te hablan de derechos empobrecedores. Se te parte la cabeza cuando ves los estudios de opinión sobre esto, los focus sobre esto. ¿Cómo derechos empobrecedores? Y sí, claro, a mí cada vez que ustedes regulan algo, me entra menos guita, ¿no? Entonces no quiero jubilación, prefiero que me den la guita, que en vez de hacerme el descuento para los aportes jubilatorios, que me la den en efectivo. Pues primer cambio en el mercado laboral. Segundo cambio, las tecnologías, la revolución tecnológica. Esto cambió todo, el celu cambió todo, el celu con internet, con la posibilidad de participar, desde el Tinder, donde vos calificás a las personas y hay una lógica mucho más mercantil, hasta cualquier plataforma de las que usamos, ¿viste? Ha cambiado, inclusive puso en crisis la autoridad. Y en tercer lugar, hay un cambio en la subjetividad y en las expectativas de las personas. O sea, a mí no me llama la atención que sean justamente los pobres que están más retrasados o más postergados por las políticas redistributivas las que acompañen esto, porque también a todo esto se le suma un fracaso del estado de bienestar. O sea, hay servicios públicos que, ¿viste? Que no funcionan. O sea, ¿viste? Si te toca ir a un hospital en capital o en provincia, a la noche te la regalo. ¿Viste? Yo en Capital Federal, pero en provincia lo mismo. No quiero que se entienda mal esto. No es que aprovecho a hacer un palito para la cosa propia en la ciudad. Pero yo estuve 6 horas para que me atiendan en la guardia en el Durán. Caballito. He ido con un amigo la vez pasada que estaba convulsionando y te digo, y cuando hablé con los que me dieron bola y me atendieron, me dijeron, tenemos 3 médicos en el Hospital Durán. A ver, entonces, si vos lo único que tenés son los servicios que te presta el Estado, porque no tenés prepaga, porque tu pibe va al colegio público y porque además no tenés seguridad privada. Bueno, seguridad ni hablar, te iba a decir. Claro. O sea, no está asociado en los medios la situación de la inseguridad con los sectores más humildes. Exactamente, está es un problema central. Bueno, ahí también grave problema del progresismo, del campo popular, no darle bola a la seguridad, ¿viste? Yo lo dije mucho en la campaña, hay que ser duro contra el delito y duro contra las causas, pero mientras luchamos contra las causas, también duro contra el delito, porque hay sectores populares, hay gente que labura y que no llega a fin de mes, ¿viste? Que siente que muchas veces el discurso del campo nacional y popular es un discurso demasiado abstracto, demasiado lejano a su realidad. Entonces, acá está pasando algo también, que es que ellos identificaron el malestar de la sociedad y están proponiendo algo que para mí es muy extremo y que está muy cercano a una idea autoritaria de cómo se organiza la sociedad. ¿Viste? A ver, hay un libro que se llama No pienses en un elefante. Sí.
que se supone que cuando te dicen no pienses en un elefante, lo primero que haces es pensar en un elefante. Entonces el tipo sostiene como que hay dos marcos teóricos que ordenan a la gente en función del Estado, que es como se imaginan que debe cumplir la función un padre, ¿no? O sea, vos pensás el Estado en función. Entonces hay como dos tipos de padres. El padre severo, rígido, autoritario, que te pone límite, ¿viste? Y el padre más sobreprotector, etcétera. Y es como que el marco, digamos, del Estado protector entró en crisis y hay un sector de la sociedad que dice, bueno, basta de esto de que me van a cuidar, no, listo, que hagan mierda a los chorros, que, ¿viste? Que terminen con, que cierren el Estado, que no me cobren impuestos, dejá, no me ayudes, ¿entendés? Acá hay una lógica pendular y hay un concepto que es jodidísimo, que es que yo creo que nosotros, yo lo marqué, perdón la autorreferencia, pero lo vengo marcando hace tiempo también, porque yo me di cuenta que las consignas del 2010 eran consignas que estaban agotadas hace tiempo. Y de la misma manera creo que en Europa se estaba planteando una crisis sobre el estado de bienestar que me parece que no se supo procesar. Nosotros pasamos del estado de naturaleza al estado de derecho, del estado de derecho al estado de bienestar. Y cuando entra el estado de bienestar en crisis, la derecha propone volver al estado de naturaleza. O la ultraderecha. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia otra forma de organizar la sociedad, que es lo que nosotros llamamos el estado de justicia, lo que significa redefinir el marco teórico y normativo, perdónenme lo abstracto, pero domingo a la mañana creo que se puede, para poder orientar las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, la igualdad, ¿no? La igualdad es un concepto que se interpreta muy diferente de acuerdo a la posición social que vos tengas. Hay gente que dice, yo no quiero la igualdad. Sí. De hecho, hay marcas desiguales. Los pibes quieren ser singulares, no quieren ser iguales. La derecha además instaló que la igualdad nivela para abajo. Y hay mucha gente que prefiere una desigualdad justa que una igualdad injusta. Entonces, ¿cómo? Porque nosotros hablamos de igualdad, que es una bandera de la Revolución Francesa, o el peronismo, digamos, ¿no? Porque para los que son más conservadores y no les gustan los ejemplos europeos, y bueno, el peronismo, el partido de la igualdad. ¿Y qué entiende la gente por igualdad? ¿La gente quiere la igualdad? Yo un día, leyendo a la madrugada, me encontré con un texto que me abrió la cabeza, porque entonces el autor lo que decía es, ojo que tal vez haya que replantear la idea de igualdad por la idea de justicia, entendiendo la justicia como equidad. Porque ahí entra todo el debate alrededor del mérito y los derechos, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un grave error del peronismo, ahí entramos muy mal al debate de la meritocracia. La gente dice, yo no quiero derecho, yo quiero sacrificio y obligaciones, mérito. Y nosotros, ¿pero cómo? Si los derechos compensan esas desigualdades de origen de las que hablábamos recién. No, porque ahí hay algo que está operando en la sociedad que nosotros no hemos visto, que es la idea de una igualdad injusta. ¿Me entendés? Claro, el que cobra un plan por gana ejemplo, lo mismo que el que no labura. Por ejemplo. Entonces, el que labura, perdón. Exactamente. Entonces yo creo que esa idea no se tiene que reemplazar con el individualismo extremo, que es lo que propone la ultraderecha, sino con un sentido de justicia. A los Rawls. Perdónenme, pero bueno, dale, es politólogo, León. Sí, soy politólogo. Rawls es un filósofo del derecho, un liberal, pero que después se corre más hacia el centro progresista, que sostiene que hay que ordenar la sociedad a través de una teoría o de un paradigma que es el tema de el velo de la ignorancia. Él le llama el velo de la ignorancia. Dice, nosotros ¿cómo organizamos una sociedad? ¿Cómo saber si te cobra impuestos, si no te cobra impuestos? ¿Cómo saber qué rol tiene que cumplir el Estado? El Estado te tiene que ayudar. Por ejemplo, las mujeres tienen que tener leyes como la ley de cupos para ayudarlas a que puedan romper ese atraso. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad? Entonces el tipo lo que dice es, pensemos un modelo de organización social partiendo de un compromiso, sin saber qué lugar vas a ocupar vos en la sociedad. Pensate un minuto. No sabés si sos varón, si sos mujer, si sos blanco, si sos negro, si sos rico, si sos pobre. ¿Cómo te gustaría que sea la sociedad? ¿Cómo crees que sería una sociedad justa? ¿Entendés? Yo creo que ese ejercicio y en la teoría de la justicia del Rawls hay una explicación acerca de cómo poder organizar una sociedad más equitativa y un discurso alternativo al de la extrema derecha. Porque hoy estos tipos lo que han logrado, como decías vos, es construir una coalición policlasista. Está claro que no con estas palabras, o sea, les digo a la audiencia y les digo a ustedes también. Yo sé que estoy hablando en Futurock, esto está, viste, en Almagro, o sea, estamos hablando para un sector. Muchos te dicen, no, porque mira, con ese discurso no te entiende nadie. Pero yo no le estoy hablando hoy a todo
todo el mundo. Les estoy hablando a personas que están formadas, que los escuchan a ustedes, que son... A ver, estamos hablando de una suerte de círculo rojo. Está bien, pero mira, vamos a bajarlo también a cuestiones concretas. Lo abstracto es súper interesante, por eso también me gusta escucharte. Nos dice alguien, no sé si firman o no está la firma, desde Villa Giardino. Para mí uno de los problemas es la falta de justicia social en los últimos años. Nuestro último gobierno repartió migajas y se alejó totalmente de la realidad. Por eso la gente percibe a la justicia social como una mentira. Yo pensaba también cuando vos hablabas del concepto de justicia social y del Estado, bueno, tuvimos un presidente que se puso al frente de un Estado que iba a proteger a toda la sociedad y que logró un compromiso social como fue cuidarse frente a la pandemia, y después, claro, vimos lo que estaba haciendo él durante la pandemia y eso quedó totalmente desprestigiado, esa palabra perdió todo valor. Estoy hablando de Alberto Fernández. Entonces, ¿cuáles son los actores que pueden llevar adelante este discurso que vos decís, este estado de la justicia, este estado, sí, de justicia? Sí, son los actores que hasta hace muy poco se cagaron en ese concepto de justicia social. Bueno, vamos, dos cosas. Primero, todo esto es cierto y empeora la situación argentina. Dicho lo cual, pónganse a navegar por internet, chicas, chicos, y se van a dar cuenta que lo mismo pasa en España, en todas partes del mundo está pasando. Es el mismo discurso. La lucha de la ultraderecha contra la justicia social, contra las regulaciones del Estado, con las mismas palabras, con las mismas palabras, no es algo que esté pasando acá solamente. Entonces, ojalá fuera solamente el problema de que nos equivocamos con los líderes, los dirigentes, que es un problema nuestro, porque sería un problema más sencillo de resolver. Yo creo que es un problema civilizatorio, es mucho más profundo. Si no nos explica cómo un tipo como Donald Trump, o un tipo como Bolsonaro, o Meloni, o tantos otros, digamos, o los de Vox, fíjense los de Vox, o sea, es el mismo discurso que el de Milei. Dicho lo cual, a ver, está claro que acá hay un tema con las contradicciones que tienen ellos también tienen contradicciones. Lo que pasa es que estamos en un momento donde las contradicciones en ellos son matizadas y las contradicciones en el otro espacio, en el espacio opositor, son aumentadas. Hay que corregir cosas personales, éticas y morales, sí, por supuesto. Para mí fue terrible todo lo que pasó, digamos, el símbolo de la foto de Olivos, ¿no es cierto? Porque, a ver, como la gente miraba y decía... Pero como ustedes no estaban diciendo que la ASPO, que la DISPO. Ahora, en otros países del mundo pasó lo mismo, sin Alberto Fernández y sin foto de Olivos. ¿Por qué? Porque la derecha invirtió. Es muy loco esto que pasó. Los conservadores querían conservar, ¿viste? Los conservadores eran la derecha. Y la izquierda quería reformar. Ellos pasaron a ser los reformistas. De hecho, Cambiemos, ¿viste? Cambiemos, ¿no? Y nosotros pasamos a ser los conservadores. Como suponíamos que las propuestas que ellos traían iban a empeorar todo, preferible conservar lo que había. Sí. Conceptualmente lo estoy hablando. Segundo lugar, ellos empezaron a proponer la ausencia de controles. Y nosotros, que se supone que era... Cuando digo nosotros, digo, si querés, el hemisferio izquierdo del arco político. Que veníamos a representar la idea, la liberación. A ver, el concepto libertario para mí estaba asociado a valores de izquierda. ¿Entendés? Sin embargo, mucho más en la pandemia, el Estado empieza a regular y empieza a decir, vos no salgas, quédate en casa. Andá a explicarle a los pibes. O sea, te podría decir que hay atributos que hasta hace 10 años atrás se asociaban con la izquierda que hoy se asocian con la derecha. Entonces, bueno, el libro de Stefanoni, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha. Bueno, claro, yo lo he hablado bastante con Pablo, pero es muy loco, claro, pero esto también es coyuntural. A ver, ¿qué hace Milei? ¿Qué es la casta? Lo establecido, ¿no? Milei pelea contra lo establecido. Ahora, yo cuando vi la foto esa que se estaban riendo todos, que dicen ustedes que estaba Caputo, la foto que pronunció el veto contra la reforma jubilatoria. ¿Sabes lo primero que pensé? Acá hay una casta nueva. Porque más tarde o más temprano esto también va a ser lo establecido. Milei ya está diciendo, voy a reelegir yo y después de mí viene el AG. Ojo. A ver, porque uno también quiero decir una cosa que me parece que todos suponemos, pero a veces es difícil poner en palabra. No siempre, todos los momentos de la vida uno puede hacer lo que quiere. ¿Me entendés? Yo creo que, a ver, Milei ganó porque construyó una hegemonía cultural y creo que hay una experiencia por la cual, lamentablemente, desde mis valores vamos a tener que transitar como sociedad. No, esto no termina solamente ganándole una elección.
Estamos hablando con Leandro Santoro, muchos mensajes celebrando la conversación con Leandro. Yo quiero empezar a ponerle nombre propio a todo esto que estamos hablando. O sea, desabstraernos y Sí, dale, listo. Sí. Bueno. ¿Cómo se logra esto? Digo, que vos sos de los que empezó a hablar de la posibilidad de una convergencia con sectores que antes era de Juntos por el Cambio, con sectores radicales, mirando ya para las elecciones del año que viene, las del 27, ¿se puede armar un frente anti-Milei? Hay que armar un frente anti-Milei. ¿Con quiénes? Con todos los, primero con los que tengan un espíritu humanista, ¿no? Y respeten los derechos humanos. Esto es una cosa porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Con todo el mundo, no. Yo se lo decía la vez pasada a unos compañeros de ustedes. Digo, mira, acá hay dos problemas. Hay un sector de la dirigencia que tiene un sentido de inferioridad, ¿no? Y hay un sector de la militancia que tiene un sentido de culpa, ¿viste? O una suerte de falta de amor propio. Entonces temen cada vez que hablamos de ampliar, perder la identidad. No. A ver, hay valores que son innegociables. Yo no creo que se haya que construir una fuerza política con todos. Porque, por ejemplo, es gracioso verlo a Marchans charlar o pelotear con Villarroel, porque te causa gracia, pero yo cuando vi, vamos a hacernos amigos, o sea, Villarroel podrá ser muy simpático. Lo dijo Bernie, que hay que hacerse amigos. Moreno también habló bien de Villarroel. Sí, puede ser muy simpático para verlo, pero la verdad, con una persona que defiende genocida, qué sé yo, no sé, para mí es un límite. O sea, no puedo creer cómo lo tenemos que decir. ¿Pero te pareció que Mayans lo decía en términos políticos profundos? No sé, pero no hay que confundirla. A ver, yo si me la cruzo a Villarroel, las veces que me la he cruzado, sería cortés, amable, o sea, me parece bien eso. Lo que digo es guarda con los límites. Pues yo estoy hablando de una coalición amplia, pero que la coalición amplia tiene una concepción humanista, básicamente. Está bien, vos estás diciendo esos no, ¿y quiénes sí? ¿Un Larreta entraría en esa coalición? A ver, hoy Larreta no sé si va a seguir compitiendo electoralmente. Sí, va a seguir. No lo sé, está muy mal en las encuestas, pero yo sé que hay gente que laburó con él que es muy valiosa. ¿Entendés? Como María Migliore, como Maqueira, hay un montón de gente que es muy valiosa. ¿Y si Larreta estuviera interesado? No sé, veremos. Pero conceptualmente no lo rechazás. A ver, yo lo peleé a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Para mí, el modelo de gestión de Larreta, que en realidad es del PRO, porque los negocios, acá hay una cosa que va más allá de las cuestiones personales, habría que ver esto se tendría que haber terminado hace mucho tiempo. O sea, Macri arrancó con un modelo de gestión, Mauricio, en la ciudad, y bueno, Larreta me parece que no hizo lo que tenía que haber hecho. Así que yo tengo críticas con Larreta que las sostengo y las voy a sostener siempre. Sí creo que mucho de la posibilidad de ampliar una construcción política depende del grado de deterioro socioeconómico. A ver, te lo voy a poner de esta manera. El cordón sanitario, ¿no? En Europa, frente a la amenaza, por ejemplo, de la ultraderecha en Francia, partidos políticos que tenían enormes diferencias se pusieron de acuerdo porque había que frenar a una alternativa que era mucho peor, ¿no? En un contexto donde Europa está en guerra, es diferente, ¿no? O sea, no es solamente, guarda que vienen los ultras, sino es... O el vice de Lula, que es más de derecha que Larreta, ¿no? Entonces, muchas veces eso tiene que ver con el contexto. O sea, yo supongo que las condiciones socioeconómicas van a empeorar y supongo que la misma sociedad que hoy está diciendo, por ejemplo, guarda con la identidad, pongamos límite, el problema es que no fuimos más rebeldes, más de izquierda, qué sé yo, en algún momento va a decir, la sociedad se fragmentó también las opciones políticas, junten esos fragmentos porque si no va a seguir gobernando esta gente. A ver, uno se anticipa a veces a ese escenario. Depende cómo venga, o sea, yo supongo que en algún momento el gran límite va a tener que ser los que tenemos valores democráticos en el sentido profundo, no solamente en términos de la legalidad, ¿viste?, de las elecciones, sino en términos de lo que es una sociedad equilibrada y quienes no. Lo metés a Lustó, la metés a Carrió. A ver, en la ciudad de Buenos Aires, yo si hubiese sido jefe de gobierno hubiese convocado a todos menos al PRO. ¿No? Y a Macri, y a Milei, digamos, ¿no? A esa tríada. Inclusive a Carrió, inclusive los hubiese... ¿Vas a querer ser jefe de gobierno el 27? Bueno, me gustaría poder estar competitivo, habrá que ver qué pasa, falta mucho tiempo, o sea, yo tengo que todos nosotros tenemos que resolver qué vamos a hacer el año que viene en la elección. No tengo claro qué voy a hacer, no tengo claro qué es lo que se necesita. ¿Podría ser candidato a senador en la ciudad? O podría no ser candidato a nada. Ajá. Y dedicarme a mi actividad. Pues viste que se está hablando de vos con Lustó.
Sí, pero yo nunca hablé con Lustó. Yo se lo dije 4 o 5 veces. O sea, no. A ver, hay amigos míos que hablan con amigos de él o que hablan con él, sí, por supuesto. O compañeros nuestros de militancia que sí, pero nunca hemos tenido una conversación de esa naturaleza. Básicamente porque además yo creo que la gente te imagina que si vos te... A ver, ¿cuál es el problema de tu pregunta, Gaby? Vos haces bien en decírmela y yo te tengo que decir la verdad, ¿viste? Si vos te pones a hablar estas cosas antes, lo que haces es conspirás contra la posibilidad de armar un frente anti-Milei, ¿me entendés? Si yo te dijera, sí, voy con Larreta, voy con Carrió, voy con todo, el título es eso, entonces que el gobierno diría, ve, se están repartiendo los cargos, y todo tiene una doble vara, porque ellos sí hacen eso. Ahora, es muy loco. Macri, ¿qué le dice a Milei? Dame los cargos. ¿Qué pasa en transporte? ¿Entendés? Acá nosotros tenemos gente para aportar. Ahora, eso en la derecha es una discusión legítima. Enfrente, en el campo popular, en el progresismo, sería un contubernio. ¿Se entiende? Entonces hay que ser cuidadoso. Yo creo que lamentablemente la Argentina, después de la experiencia de la ultraderecha, va a necesitar mucho poder político y vamos a tener que hacer cosas y juntarnos con gente que tenemos diferencias. Pero acá le pido a la audiencia de ustedes y a la gente que escuche esto en algún momento, que entendamos que cambió mucho la sociedad. A ver, présteme atención, la última teorización que hago, pero creo que es importante. Dale. Hay una idea infantil de que un candidato, surge un líder, junta un 50%, gana la elección y somete al otro 50% y así gobierna. Yo creo que eso no funciona, y mucho menos si no tenés una lógica ultra promercado como la que tienen estos tipos, que te ayudan de alguna manera los medios de comunicación y las corporaciones a sostenerse, ¿no? Si vos tenés una idea más equilibrada, pensás que tiene que haber Estado y mercado, pensás que la democracia te tiene que obligar a repensar las relaciones sociales y a regular algunas relaciones sociales, si pensás lo que pensamos nosotros más o menos, un poco más, un poco menos, la oposición que recibís es frontal. No hay ninguna posibilidad de que ese mecanismo ilusorio de ganás una elección y le imponés al resto tus condiciones se sostenga. Si no, miren lo que pasó en Estados Unidos y miren lo que pasó en Brasil. Trump y Bolsonaro pierden, pero no se retiran, ¿no? Entonces hay que construir coaliciones, porque la sociedad se ha fragmentado también. Entonces, peronistas, lo que se dice peronista, en el mejor de los casos puede haber un 35%. Y estoy siendo generoso. Como radicales puede haber un 5%. Muchos te dicen, che, ¿por qué no acordás con el radicalismo? El radicalismo es una identidad política que no tiene la representación del siglo XX. O cuando Guillermo Moreno dice, no, porque esto se arregla entre radicales y peronistas. Pero eso es una foto de hace 30 años. No pasa eso hoy en la Argentina. Obviamente hay más peronistas que radicales, como esto estoy diciendo datos duros de estudio de opinión, pero la mayoría de la gente es independiente, o hay gente que se considera radical pero lo apoya a Milei, o se considera peronista y está con Macri. Entonces son identidades culturales, no son identidades políticas. Vos para armar un proyecto de poder tenés que lograr armar una coalición policlasista, amplia, sumar distintos sectores sociales, dirigenciales, diversos, que te permitan tener poder político para llevar adelante un proyecto. Si nosotros no vemos que es imposible armar un entero... Eso fue el peronismo. Exactamente. Por supuesto que cuando tenés un líder, tenés un líder carismático como Perón, por ejemplo, todo eso es más sencillo de sobrellevar, porque entonces hay una identidad que va tiñendo toda esa construcción policlasista. Y también hay que tener en cuenta algo que, perdónenme la complejidad del análisis, que es en qué punto del ciclo económico estás. Cuando tenés guita y cuando tenés dólares en el Banco Central y tenés menos necesidad, viste, de tener que andar consensuando cosas, pero cuando tenés deuda externa, vencimiento, cuando tenés un problema de atraso del tipo de cambio, cuando no tenés reservas en el Banco Central, ¿qué te imaginas? ¿Que llegás y le imponés al resto lo que se te canta? Claro, pero porque no te bancás una corrida cambiaria. Si vos decís, bueno, la última coalición que hubo del Frente de Todos iba desde Juan Grabois de la izquierda hasta Sergio Massa de la derecha, fracasó y la gente no puede decir, la coalición no me sirvió, no me ayudó. Te podría decir que desde el 96, después del Pacto de Olivos, todos son coaliciones los que gobernaron, El Pacto de Olivos destruye el bipartidismo. Macri también armó una coalición y fracasó, ¿me entendés? Escúchame, y en este esquema que vos te imaginás de armado, ¿qué lugar ocupa Cristina Kirchner? ¿Quién conduce todo eso? Mira, o sea, yo creo que el lugar de Cristina es el lugar incómodo de los expresidentes. ¿Viste? Pero eso también es un problema general y global, perdónenme que lo diga, pero cuando habla con los españoles te dicen, y Felipe González, y Zapatero, y son tipos que son jóvenes, son vitales, no, Felipe no tan joven, pero Zapatero sí, son vitales, piensan bien, tienen... A ver, yo creo que la sociedad argentina... Pero su tiempo ya pasó. Yo creo que los expresidentes deberían desprende lo que vos decís. No, estoy diciendo que deberían tener otro rol. No el rol de centralidad. Un rol, a ver... digamos una fantasía. Si a mí me tocara ser protagonista de un gobierno, yo a Cristina y a Macri, por ejemplo,
los tendría como persona de consulta. ¿Cómo no lo vas a consultar? Pero a Macri. Exactamente. Por lo que, a ver, para mí los expresidentes deberían ser un activo de la democracia. ¿Me entendés? Algo de eso dejó entrever el propio Milei cuando convocó el Pacto de Mayo, porque hay algo que está Si vos fueses presidente, lo tendrías a Macri como hombre de consulta. A Milei también. ¿Me entendés? A los expresidentes me parece que deberían cumplir, porque este es un problema que es global y que nadie sabe qué hacer con los expresidentes. Yo creo que deberían ser un activo de todos. Una propuesta humilde que uno hace, ¿no? Está bien, todos los a la uruguaya. Exactamente. Todos los expresidentes deberían ser un activo de la democracia y deberían tener un papel. Y siempre que no quieran meterlos presos, ¿no? Porque ahí están obligados a mantener la centralidad. Lo de la judicialización de la política, viste, me parece... A ver, si una persona comete un delito y la justicia, por supuesto, tiene que actuar y no tiene que haber impunidad para nadie, está claro. Ahora, la discusión jurídica o la discusión política en los tribunales me parece que destruyó todo. Escúchame, ¿quién debería conducir ese proceso? ¿A quién te imaginas conduciendo ese proceso? Y lo que pasa es que eso lo tiene que resolver la gente, Gaby. O sea, realmente, el año que viene hay elecciones. ¿Me entendés? Vos decís, yo soy muy importante porque tengo muchos seguidores en Twitter y mirá todas las respuestas que tengo en redes. Bueno, anda a elección y ganá. Las elecciones del año que viene definen quién conduce el proceso de un armado opositor para el 27. Claramente. O sea que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, es fundamental para eso. Claramente. Es más, te diría lo que pasa en la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Cómo lo ves a Kicillof? No, lo veo bien. Pero hay que ver también qué pasa con la economía, qué pasa con... A ver... ¿Lo ves con capacidad de conducir ese proceso? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa que, ojo, que también puede pasar que si con la foto de hoy, un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, si llegara a darse esa situación, metele que Macri llega a la conclusión que le conviene más bancarse las condiciones de Milei y acordar con Milei que enfrentarse. Porque yo creo que Milei va a tratar de destruirlo a Macri, pero eso depende del contexto de la elección, no en cualquier contexto, ¿se entiende? Suponete que el contexto sea parecido al actual y que los tipos decidan ir juntos. ¿Te acuerdas que en algún momento hubo una negociación, perdonen la digresión, cuando Néstor negociaba con Dual de las listas? Sí. ¿Por qué explota? No es que explota de entrada, porque ¿cuántos diputados me das? O sea, porque era simbólico el armado de la lista, ¿me entendés? En realidad, me parece que en ese momento el presidente ¿Quién es el jefe? Claro, necesitaba demostrar quién es el jefe. Y Duhalde no quería alargar. Bueno, suponete que acá se repita algo parecido, pero Macri, porque se ve muy débil, acepta y van juntos, y no hay dos opciones de derecha, hay una. Puede estar muy competitivo en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Entonces ahí, por eso yo digo, ojo con la interna nuestra en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros lo último que podemos hacer es debilitar a los que están en mejores condiciones de competir, porque la madre de todas las batallas siempre es la provincia de Buenos Aires. Vos decís, no hay que debilitar a Kicillof. No hay que debilitarlo. O sea, no es más, hay que candidatos. Yo creo que hay que fortalecerlo, en todo sentido. Hay que acompañarlo, hay que fortalecerlo, no hay que incomodarlo. Pero ¿te imaginas un Kicillof liderando un frente amplio como el que hablabas? Lo que pasa es que el problema que tiene Kicillof es el problema que tienen muchos gobernadores. La recesión les hace caer la recaudación, tienen quilombo para pagar salario, el gobierno los asfixia, no hay obra pública. Tiene un problema enorme, Axel. Por eso yo no entiendo las ripideces. Me parece que nosotros deberíamos ser más profesionales en esto. O sea, diferencias hay en todos los partidos políticos. Siempre. Eso no me asusta a mí. Y que te rayen un poquito, que eso está bien. Pero estamos en una situación muy difícil. Creo que, se lo dije a Axel también, o sea, está claro que hoy, en términos de probabilidad, el que tiene más probabilidades de liderar todo esto es él. 11:55 ya. Leandro, gracias por venir. Leandro Santoro fue. Muchísimas gracias.